Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del SA Engineer. Presentamos lo que viene siendo la lista de máquinas eléctricas, ahora el tema de sistemas eléctricos antes de entrar directamente al transformador. Es un ejercicio de repaso para ver exactamente cómo adentrarnos a él. Un sistema monofásico de potencia consta de un generador, 480 voltios a 60 Hz, que alimenta una carga de impedancia ZL de 4 más J3 ohms a través de una línea de transmisión de impedancia 0.18 más J.24 ohms. Nos piden encontrar el voltaje que recibe la carga e, inciso B, las pérdidas en la línea de transmisión. Para esto necesitamos tener conocimiento de circuitos eléctricos, más concretamente fasores de circuitos eléctricos de alterna. Vamos a comenzar dibujando cómo sería nuestro diagrama aquí. Si es que se puede, tenemos un generador, voy a ponerlo así, y me dicen que el generador tiene 480 voltios. Voy a poner aquí 480 voltios, ahí está, a 60 Hz de frecuencia. Luego viene una carga que se alimenta a través de una línea de transmisión. La línea de transmisión tiene una impedancia, que es esto, que es una resistencia, y como es positiva sería una bobina en este caso, nuestra impedancia, y luego viene nuestra carga, que va aquí. ¿Cuánto tiene de carga? Bueno, de carga me dice que son 4 más J3 ohms, y de impedancia de línea, que es esta, serían de 0.18 ohms y de J.24. Entonces nos quedaría así, el circuito puramente en serie. Para poder encontrar el voltaje en la carga, podemos primero encontrar lo que viene siendo nuestra corriente y después de eso aplicar simplemente la ley fasorial para encontrar el voltaje en la carga. Entonces, si me doy cuenta aquí, mi corriente fasorial estará dada por qué? Bueno, pues por todo el voltaje total, el voltaje del generador. Vamos a ponerlo así, son 480 voltios. Bueno, voy a quitar las unidades y voy a pasar esto a forma fasorial. Son 480, no tiene ángulo, significa que vale 480 en forma fasorial, ángulo de 0. Entre las dos impedancias que están en serie, entonces impedancias se van a sumar, que sería la impedancia de la carga más la impedancia de la línea que tenemos aquí. Lo puse como ZL y como Z. Entonces, al hacer esto, vamos a ponerlo aquí adelante, serían 480, ángulo de 0. Y al hacer esto con número rectangular que tengo aquí, sumo la parte de la resistencia, es decir, la parte real. 4 con 0.18 sería 4.18, más J3 más J24 sería más J 3.24 ohms. Esto ya sabemos que son ohms y estos son voltios arriba. Ahora, como tengo un número rectangular abajo y un número polar arriba, recordamos que hay que pasar, si vamos a hacer una división o un producto, lo más fácil es pasar todo a la forma polar. Entonces, para formar esto en forma polar, les recomiendo ver nuestros videos de rectangular hacia polar en la parte de circuitos eléctricos de CA, de alterna, con fasores, o fácilmente pueden usar la calculadora y encontrar cuánto quedaría. Yo usaré la calculadora, me da 5. Esto pasado a forma polar me queda 5.28 con un ángulo de 37.8 grados aproximado. Ahí está. Ahora sí, puedo ya hacer la división fácilmente. Tengo el voltaje total entre la impedancia total que ya fue sumada. Entonces, ¿cuánto me daría? Lo único que hacemos es número, aquí representación, magnitud entre magnitud, 480 entre 5.28 y me da 90.8. Voy a ponerlo aquí, me da 90.8 y el ángulo de nuestra corriente sería, recuerden que en la división se restan los ángulos, 0 menos 37, pues me queda menos 37.8 grados amperios eficaces. Entonces, esto vendría siendo nuestra corriente total, ¿sí? Nuestra corriente que en este caso abarca por la línea del generador, sale y llega hacia la carga. Ahora me piden voltaje en la carga, entonces voy a borrar esta parte. Y por medio de nuestra definición de impedancia, podemos encontrar el fasor voltaje. Vamos a ver, nuestra impedancia es definida, recordemos, como el fasor voltaje dividido entre el fasor corriente.
De tal manera que si yo despejo de aquí el fasor voltaje, me encuentro con que va a ser corriente o fasor voltaje por impedancia. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto tengo de corriente? Tengo 90.8 ángulo de menos 37.8 grados. Esto va a multiplicar a la impedancia. La impedancia de la carga, que es como la que estoy buscando, la impedancia de la carga sería esta. Pero esta está, o si lo voy a multiplicar, está en forma rectangular. Necesito pasarla a forma polar. Entonces, con calculadora ponemos polar, ponemos estas cifras y obtenemos lo siguiente. 5 ángulo de, el ángulo sería de 36.9 grados. Ahí está. Y ahora sí, podemos aquí multiplicar el voltaje en la carga. Voy a ponerle V sub L, que será el primer resultado. Tendría yo multiplicar magnitud por magnitud, será 90.8 por 5, me da 454. Ahí está. Y los ángulos se suman algebraicamente. Obviamente aquí es una resta por este signo del menos 37, entonces sería menos 37.8 más 36.9. Y esto nos da de menos 0.9 grados, o sea, prácticamente 1 grado de diferencia. Estas unidades son voltios. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro voltaje en la carga. Ahí está, fácilmente encontrado. Este sería nuestro voltaje en la carga, ya lo encontramos. Ahora el inciso B nos indica que hay que encontrar pérdidas en la línea. Entonces, ¿a qué se refiere con las pérdidas? En este caso serán las pérdidas en watts. Recordemos que la potencia, los dos elementos, voy a repetir aquí el circuito para volver a explicar esta parte. Hay que recordar que en los circuitos eléctricos la definición de las potencias tanto activa como reactiva, en este caso voy a ponerlo aquí rápidamente, es el generador. Aquí tengo la resistencia, la impedancia y después tengo la carga. Aquí no me interesa tanto la carga, me interesa más lo que sucede en la línea. Entonces, en la línea me están diciendo que tenemos una resistencia y una inductancia. Las resistencias, recuerden que tienen pérdidas en watts, por lo tanto absorben potencia activa, denominada como P. Mientras que la bobina es una reactancia. Las reactancias, esto es para las resistencias, las reactancias no se calientan idealmente, ¿no? En la práctica sabemos que sí, pero idealmente no. Entonces, si no se calientan, ¿qué tipo de potencia absorben? Absorben la otra potencia, la potencia reactiva, que es Q. Entonces, al hablar de pérdidas, siempre hablaremos de watts, es decir, calentamiento, pérdidas por efecto Joule. Entonces, si es pérdidas por efecto Joule, no voy a centrar en la bobina, únicamente me centraré en la resistencia. Y aquí es igual la fórmula de pérdidas por efecto Joule. Recordamos por la teoría básica que esto es igual a la corriente al cuadrada por la resistencia. Entonces voy a poner aquí pérdidas por efecto Joule, voy a poner una J, y será la corriente que circula a través de la resistencia, que ya la tenemos, que es este fasor, 90.8, ángulo de menos 37.8 grados. Esta es mi corriente, esta va al cuadrado, y luego multiplicará al valor resistivo. ¿Cuánto vale esta resistencia? Como es en la línea, recuerden que la impedancia de la línea vale 0.18. Entonces sería, esta es la resistencia de la línea. Nada más emplear ese valor, porque es lo único que se calienta en ideal, la resistencia. Lo único que provoca calentamiento es el elemento resistivo. Entonces sería 0.18 ohms. Si lo quiero pasar en forma polar ambos, sería 0.18 ángulo de 0. Recordamos que siempre en una resistencia el ángulo es 0 porque no tiene desfasamiento del voltaje con respecto a su corriente. O dicho de otra manera, están en fase tanto el voltaje como la corriente, entonces si están en fase no hay diferencia de ángulo. Lo pondría siempre 0. Ahora sí, ¿cuánto vale aquí nuestras pérdidas por efecto Joule? Ya lo voy a poner aquí en rojo. Primero hay que elevar obviamente al cuadrado la corriente y después multiplicar. Entonces, obviamente como aquí estamos hablando de watts, se me pasó algo, al hablar de watts en general no tienen las reglas de los fasores, entonces fácilmente podemos anular los ángulos. Así y así. Y nos quedamos únicamente con el valor nominal. En este caso lo que haríamos sería 90.8 elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 0.18. Y esto me da aproximadamente 1484 watts.
Ahí está. Y estos son mis pérdidas por efecto Joule que arroja la línea de transmisión. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal de San Junior y compartirlo por las redes sociales. Regálenos un like y accedan a los comentarios. Tengan ahí, vean, retroalimentense sobre los circuitos. Sobre todo, esta materia de máquinas eléctricas hay que tener muy en claro cómo se entra al transformador y hay que tener muy claro los conceptos de análisis de circuitos en corriente alterna.